Maite Alex. Mamani Alex, presente, ingeniero. Ok, ok. Mesa. Presente, ingeniero Mesa. Estarán leyendo lo que está en la pizarra. Lo digo en la pantalla. Paredes, Iván. Paredes Gutiérrez, presente ingeniero, buenas noches. Ok. Pérez, Gilbert. Gilbert no está. Pérez, Jonathan. Presente, ingeniero. Buenas noches, A ver, ingeniero. lee qué dice en la pantalla. Diseñar la cimentación combinada lateral de C1, C2 y C3. Edificación para una vivienda, 3 niveles. La capacidad de carga es 1.2 kilogramos. La columna es de 30 por 30. Ya está. Vamos a combinar tres cargas. Hoy día a medida de que vamos a tratar de iniciar el diseño de una cimentación combinada con 3 columnas, vamos a repasar. Tengo que repasar porque no está bien el trabajo que hicieron de la combinación. Estoy revisando y falta todavía. Entonces vamos a hacer un repaso con un avance que sería ya una zapata de 3, ¿no? Ponce, Franklin. Presente, ingeniero. A ver, Franklin, este, ahí en la pantalla, ¿qué zapatas se van a combinar? La zapata del eje C, la 1, 2 y 3 del eje C. 1, 2 y 3, ya. ¿Cuál es la zapata lateral? Vendría siendo el eje C1. Ok. Quispe, Christian, Ludger. Ingeniero. A ver, las zapatas centrales, ¿cuáles son? Las C2, centrales, las C2 y columnas C3. C2 y Ludger, C3. C2 y C3, ¿no? Sagua, Yabar. Presente, ingeniero, buenas noches. Ok, buenas noches. Para la columna C1, ¿cuál es su área tributaria? Eh, Su área tributaria en la losa, ¿no? Salazar, José. Faltó. Valencia, Roger. Nunca. Juncker, presente. Yunca, ¿cuál es el área tributaria de C1 La zapata, en metros? metros, 4 metros. Ojo, y no, está Mm, perdido en el espacio, ya sé eso, más bien, si quieres aprobar el curso tienes que dedicarte, si sigues así, ya para qué. Paca Pacho, Ingeniero, no me llamó Salazar, ingeniero, se pasó de frente. Salazar faltó, joven. Vaca, Mm. este, ¿cuál es el área tributaria de C1? Correcto, 2 por 1,5. Estamos repasando, a esto ya hemos calculado para zapatas aisladas y para zapatas combinadas. Hemos hecho combinación de 2, ahora estamos haciendo 3, pero es lo mismo. Ya. Cabana, Hugo. Presente, ingeniero. Cabana. Cabana, Hugo. Presente, ingeniero Cabana. Buenas Ok, a noches. ver, Cabana, dime cuánto es el área tributaria para C3. C3. Sería 6 metros cuadrados, ingeniero. 2 por 3. 2 por 3, ya, muy bien, Cabana. Pues ahí 2 por 3 serían justo donde está la X. Ahí sería. Ya vamos a combinar como indica ahí. Y vamos a empezar a hacer el desarrollo, ¿no?
Ahí está representando, haciendo un cálculo. A ver, ¿qué se está calculando ahí? Ramos, Ronnie. Faltó. Pues no digan, no me he llamado. Juanelida. Juanelia también faltó. Es de los que faltan regularmente, ¿no? Chile. Chile. Otra vez se falta al comienzo. Quiere venir unos días. Y otra vez falta. Chino Wilhelm. Presente, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. A ver, Wilhelm. ¿Qué se está calculando ahí en la pantalla? ¿Qué estás viendo? Se está calculando el peso de la losa, ingeniero, por metro cuadrado. Por metro cuadrado, ¿no? 1.5, 1.7 y 1.4, ¿qué es? 1.7, Y 1.4. ¿Qué es? Choque Quispe Shirley. Presente, ingeniero. 1.7 y 1.4, ¿qué es? Ya son factores que multiplican a la carga viva y a la carga muerta. Y son factores de mayoración. O sea, lo real es, por ejemplo, que una carga viva, por ejemplo, de 200 por ser vivienda, entonces hay que aumentar Sí, eso. Es un sí, lo aumento multiplican. e incremento por si acaso, digamos. Igual en la carga muerta, es un por si acaso. La realidad solo es 530, pero mejor se le coloca 742 por seguridad. Para eso es. Cuando tenemos el peso ya podemos empezar a hacer el cálculo. A diferencia de del caso anterior, tenemos que tres pesos. Peso uno, peso 2 y peso 3. Este, hacíamos la combinación de las zapatas porque P1 se podía voltear porque era una columna de lindero lateral, una zapata lateral. Entonces, para evitar ese volteo, la juntábamos con P2. Si la juntamos con P3, es mucho mejor. Cualquier problema que pueda suceder se va a aliviar, van a trabajar todos en conjunto. Entonces, por eso en este caso se está combinando tres columnas, que tres zapatas. Y la reacción del suelo va a constituir la suma de los tres pesos. Pero hay que distinguir el peso que viene de las columnas, que significa que es el peso de la losa más las vigas, que se tienen que transportar a las columnas, ¿no? Tienen que transportar hacia el suelo y entrar en contacto al suelo de manera que se estabilice la edificación. Entonces, la reacción del suelo es la suma de los tres puntos. A ver, de lo que he explicado, Choquemamani y Yavi, Presente, ingeniero. ¿por qué se juntan o se combinan esas columnas? Eh, eh, Precisamente por ejemplo, tenemos el peso un ingeniero que puede voltearse, entonces por eso es que se combina con el peso 2 y mucho mejor nos funciona con la columna 3 en este caso sería el peso 3 para darle mayor estabilidad. Y peso uno, peso 2 y peso 3 la sumatoria sería la reacción, ¿no?, del suelo que nos Muy, muestra en el gráfico. muy bien, eso estoy explicando y la señorita entendió ya. Ahí se están calculando los pesos que van a venir por P1, P2 y P3. Ahí se está considerando, por ejemplo, el peso por piso y luego se le multiplica por el número de pisos y ahí hay un valor 1.1. A ver si han estado repasando. Con Dori Eber, Presente, ingeniero.
A ver, Ever, si tenemos un peso de 10.700, bueno, 10.700 kilogramos en P1, ¿cuánto pesa el cimiento? Más o Bueno, menos. sería 1071. 1.071. ¿Y cuánto pesa lo que viene de las losas, de las vigas, columnas? Más o menos también. Sería pues el 10%. No, no lo tengo claro, ingeniero, eso no lo El tengo claro. 10% es el cimiento. ¿El 90% qué es? Sería las cargas, ingeniero, de las vigas, de las Las columnas. vigas, de las columnas, de las losas, también de los que habitan ahí, porque hemos sacado la carga viva. ¿Cuánto más o menos valdría eso? Un Mm, voluntario, Sería la sumatoria de los tres, ingeniero. no. Estamos hablando de P1 nomás. Maite, ingeniero. Nueve Dale, mil, ingeniero. Maika. 9640.62. Bueno, no quería tan exacto, pero es más o menos así. Eh, Más o menos 9.000 llega y le aumentamos los 1.000 del peso propio y termina siendo 10.700 en P1. En P3, a ver, Cory Bazán no viene. Coito Edward Flores Ever. Presente, ingeniero. A ver, Ever, ¿cuánto pesaría el cimiento en P3? 2142.36. Ya más o menos. Ya, ¿y cuánto pesaría lo que viene de la losa, de las personas que viven, de las vigas, de las losas? Ah, tendríamos que restar el 10%, ¿no? Claro. Si Sí, fuera eso veinte sería, mil, sí, aproximadamente 20.000 si fuera tantos. 20.000, ¿cuánto más o menos vendría el peso? El 10% de la cimentación es 2.000. El peso que viene, 19.000. 19.000 puede ser, ¿no? 18.000 sería para 20.000. 19.000 para 21.000, ¿no? Es más o menos lo que viene de la parte superior. Entonces, estamos sumando ahí, estamos sumando todos los pesos que vienen, ¿no? La carga viva y la carga muerta llega hasta la columna del primer piso y tenemos que aumentar el 10% de eso para la cimentación. Y tenemos valores de 10.000, 21.000, 21.000. ¿Ya? Y acá debemos tener la reacción que vale 53.559. Esa reacción es el peso total que suman las tres columnas y sus zapatas o toda la zapata combinada y es lo que tiene que soportar el suelo. Bueno, acá vamos a hacer un cálculo y vamos a preguntar, Flores, Rodrigo, Livachi, Presente, ingeniero. a ver, José, ¿qué es el área de Limache, manda. contacto? El área de contacto, ingeniero, es el área donde se produce la reacción de la suma de los pesos, ingeniero. La reacción de la suma, nada, a ver, ¿qué es área y qué es contacto para ti? Área es una zona donde se pone la zapata. Contacto es donde... ah, ya me confundí. Área de contacto es con el suelo. Entonces, es el área de la zapata que va a chocar con el suelo. A ver, Edith, para que te aumentes tus puntos, ¿qué es el área de contacto? ¿Cómo se calcula? Ingeniero, buenas noches.
El área de contacto es un área de la cimentación que entra en contacto con el suelo. ¿Y cómo se halla? Pues se halla con el peso entre el área de contacto del suelo. Entre el área de contacto, no, No, el peso entre, entre con capacidad de carga. sí, capacidad de carga. Muy bien. El área de contacto está en contacto directo con el suelo. Ahora vamos a preguntar una pregunta capciosa. Mamá ni Alex. Presente, ingeniero. El área de contacto está debajo de la zapata, encima de la zapata o a los lados de la zapata. No, debajo de la zapata, donde van a Debajo, descansar. claro, donde va a descansar el contacto con el suelo. Muy bien, se ha dado cuenta. Ahí está el valor, ¿no? Teníamos 53.000 de peso, 53.500. La capacidad de carga del suelo dice que era 1.2. Entonces debe ser un suelo no muy resistente, pero tampoco es un suelo fangoso, ¿no? Más o menos una resistencia de 1.2 tiene. Tenemos un área de 44.632.5. Es un área que necesitamos, pero no sabemos el ancho y el largo que va a tener esa área. A ver, Mesa, José. Presente, ingeniero. A ver, ¿cómo vamos a determinar de esa área su base, su largo y su ancho? Su base y su altura de ese rectángulo. La base lo tenemos que hallar haciendo cálculo de momentos para cada carga. Correcto. Vamos a hacer un análisis perdón, de reacciones. Un análisis, un cálculo de reacciones para determinar dónde es la reacción del suelo, equivalente a esa reacción, y de ahí nos va a salir el ancho y el largo. Vamos a hacer eso. Supongo que están capturando sus imágenes. Está la imagen en la pantalla ya todo el rato. A ver, acá justo está el análisis que queremos ver. Ahí está. Ahí ven los pesos P1, P2, P3. Están separados por una distancia de 3 metros. Y la reacción R, que es la suma de P1, P2, P3. A ver, Paredes, Iván. Paredes, Iván. Presente, ingeniero. A ver, Iván, dinos, ¿dónde está la reacción R? Mm, Con respecto a la base y el largo, o el largo. Está en el eje medio, ingeniero. En la mitad del largo está, ¿no? Sí, ingeniero. Y a ver, para allá, última pregunta, Paredes. ¿Y conocemos ese largo? Eh, no nos da, ingeniero, Todavía no tenemos que no. calcularlo. Sí. Pérez, Gilbert. No ha venido Gilbert. Presente, ingeniero. Ahí está Gilbert. Sí, presente, ingeniero. Ya tardas, no te voy a ver Gilbert. Este, ¿Cómo calculamos esa posición de R? La R son las sumatorias de las fuerzas, ¿no? P1, P2 y la P3. R sí, pues la reacción es así, pero ¿cómo calculamos en qué sitio está esa reacción? En la mitad, ingeniero. Sería, o sea, Es un vivo ya, sí está en la mitad, pero ¿cómo sabemos cuál es el valor de X? Ahora sí se quedó calladito. Pérez, Jonathan, Presente, ingeniero. ¿cómo calculamos el valor de Y? Eh, Haciendo la sumatoria de momentos, ¿no, ingeniero? Igualando a Sumatoria de cero. momentos. ¿Y ahí dónde está indicando que va a ser la sumatoria de momentos?
del punto P1, ingeniero, tendríamos que... Ajá, ahí indica que va a ser la sumatoria de momentos para P1, o sea, para el eje P1, ¿no? Entonces, el momento sabemos que es fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Entonces, cuanto más distancia, más momento tenemos. A ver, para P1, ¿cuál es el momento si el eje es P1? A ver, Ponce y Chuña. Ingeniero, me volvería a poder repetir. ¿Cuál es el momento para la fuerza P1 si el eje está en P1? Sería la sumatoria, ingeniero. No, el momento es fuerza por distancia. La fuerza es P1. ¿La distancia cuánto es? 3 metros. El eje está en P1, no Ah, está en P2. ¿Cuál es la distancia? entonces sería el 0.15 sumado más los 3 metros, ¿no, ingeniero? Ah, Cero, ingeniero, cero. Es cero, cero, ingeniero. cero, cero. Cero Serapio es la distancia. Cero por P1, cero. Momento es cero. Christian Lutger. Ingeniero. A ver, ¿cuál es el momento para P2? Mm, es la fuerza más la distancia. En este caso sería Fuerza P2 por la por, distancia. por la distancia. Sería P2 por 3 metros. P2 por 3 metros. Muy bien. ¿Y para P3? P3 por 6 metros. Por 6 metros. Muy bien. Nelly Agua. Presente, ingeniero. ¿Cuál sería el momento para R? El momento es fuerza por distancia. La fuerza es R. ¿Cuál sería la distancia? ¿Y o X? A ver, para que se reivindique Yunca Joel. Perdón, ingeniero. ¿Ah? La fuerza entre 6 metros, entre la, porque ¿Cuál estoy 3 apuntando metros? a la eje de Te estoy diciendo cuál es P2. el momento para R, para reacción del suelo. Sí, R, su mayoría están en octavo semestre. Ingenieros van a ser ingenieros de mentirita, ¿no? La Capacho, distancia sería ahí, ingeniero. Capacho, ¿cuánto sería el momento para R? R por ya, Por Y, ingeniero. ya, a ver, Cabana, Hugo, Ingeniero, presente. ¿cuánto sería? Y sería ingeniero. R Y. por Y, P por Y, R por Y. Ese sería el momento. Pues todos los momentos de arriba tienen que conversarse con el momento de abajo. Ahí está. P1 por 0, P2 por 3, P3 por 6 y la reacción por Y. Entonces, si reemplazamos todo como se está reemplazando ahí, tenemos que Y vale 3.6. Despejando, ¿no? Y vale 3.6 metros. A ver, vamos a llamar a Chino, Wilhelm. Presente, ingeniero. A ver, Wilhelm, dinos, ¿cómo calculamos el valor de X?
3.6 más 0.15 ¿De dónde sale 0.15? es el ancho de la columna. Es el ancho de la columna. A partir del eje, ingeniero. Entonces, ¿cuánto sería el ancho de la columna? 30 centímetros. Correcto, el ancho es 30, por eso es que 15 es la mitad. Sí, ingeniero. 3.6 más 15, 3.75. Y a ver, vamos a ir llamando acá. Nos toca, a ver, Yunca, otra oportunidad. 2 erradas has tenido. A ver, Yunca, ¿cómo hallamos el valor del largo o base? Tres, Base tres. por la altura. Ay, Yunca, 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 Yunca. Ingeniero, buenas noches. ¿Puedo responder yo? En orden, en orden. Yo voy a llamar Limachi Richard. ingeniero. Richard Limachi. Presente, ingeniero. A ver cómo hallamos la base o el largo. La base sería, ingeniero, 2 veces X, que lo que Ah, hemos salido sería 3.75 más 3.75 sería 7.50, ingeniero. solamente mirar la pantalla y darse cuenta, observar, seguir el proceso. Pero si está mirando su celular, mirando su novelita, si están en las alacitas, no pues, tienen que estar en clases. Junque, ¿en qué cosa estará? Pe? ¿Estará enamorando a una chica? ¿Qué estará haciendo? Ya, entonces ya sabemos que la base la hallamos sumando 2 veces X. ¿Por qué 2 veces X? Porque R está al centro, cabrón. R está al centro. Viendo eso, les puedo decir que podemos calcular lo mismo tomando como eje de repente el P2, P1, pero hay que calcular, como se diría, tenemos que calcular un mayor detalle y esa sería la dificultad de calcular R. Eh, o sea, calcular en otro eje, perdón. Ya está, ya lo puse, más o menos el color para los ejes. Ya está. Vamos a pasar a otro cálculo. En este caso vamos a hallar el ancho. Espero que hayan capturado la imagen. Ya está. Ahora vamos a calcular nuestro... A ver, ¿para qué es ese gráfico? A ver, ¿qué cosa estamos calculando ahí? A ver, miren y dense cuenta. Aparte que ya han calculado esto más antes, ¿ah? Ya han calculado más antes eso en la clase anterior. Choque, Shirley. Presente, ingeniero. A ver, ¿qué calculamos ahí? Vamos a calcular el I, ingeniero, donde es el área de contacto entre la base. Ese es I. Sí, ingeniero. Es L. Allá. ¿A qué cosa es igual eso? Al área de contacto entre la base. Otro nombre para L o I. Sería el ancho. El ancho, correcto. Tenemos la base o largo, que es 7.5. Ahora calculamos el ancho. El ancho, a ver, ¿cuánto es el ancho, Flores Herbert? Presente, ingeniero. ¿Cuánto es el ancho, Herbert? Casi ya te pongo, se escapó. 59.5 y lo está tomando 60 centímetros. Ya. Aparte de eso, ¿qué más está calculando? A ver, ahí. Eh, en la parte del ala, El ala, muy bien, muy bien. El ala lo está 1.35 calculando. metros. Ya. Vamos a preguntarle a Eber Ramiro Condori. ¿Cómo está calculando el ala? ¿Cómo él calcula el ala? Eber Es, está. sí, 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 ingeniero. Es una deducción, ingeniero. Como dijimos que la base total es 7.5 y al Ajá. costado de bueno, la columna es de 30 centímetros,
sumamos nomás y el faltante nos haría de 1.35. Ya, pero no es el ancho de la columna, es la mitad, 0.15. Sí, Entonces, 7.5 menos los 6, que son las distancias entre ejes, serían 1.5. 1.5 menos 0.15, 1.35 el ala, ¿no? Con eso estamos completando todos nuestros datos ya para iniciar, ¿no? Hemos utilizado el área de contacto. A ver, vamos a preguntar a Yavi Gabriela, Presente, ingeniero. ¿cuál es el área de contacto que nos salió? Es 60 centímetros. El ancho. La Ah, base es 7.5, que el es el área de área de contacto. contacto. El área de 7.5. una Shirley Milagros. Presente, ingeniero. ¿Cuánto vale el área de contacto? Es 4.463. No, disculpe. 44.632.5 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados, ¿no? Eso Sí. nos salió en base a la fórmula. Área de contacto es igual al peso o reacción total entre la capacidad de carga, que era 1.2. Nos vino de más antes, era 44.632, ¿no? Nos ha salido eso. Entonces, teniendo eso, ya podemos continuar. A ver, dice cálculo de las cortantes y momentos. Y a ver, algún voluntario, ¿para qué calculamos las cortantes? No quieren hablar. Entonces, Ingeniero, a ver, apellido. Mamani Alex. Ya a ver, ¿para qué Mm, calculamos? para saber si va a haber la falla de punzonamiento, ingeniero. La de punzonamiento se da generalmente en zapatas aisladas. En las combinadas, no, sino es para ver la prueba de corte nomás. ¿Qué nos permite ver la prueba de corte? ¿Algún otro voluntario? Cualquier que ingeniero. A ver, Bien, ingeniero, Quispe. a ver, Coaquelca primero, para que se reivindique su falta. Es ingeniero para saber, ¿no? Cuánto de resistencia puede tener la losa, ingeniero. La losa, ¿cuál losa? La losa. Ya, para ver si el concreto resiste la cortante, resiste las cortantes, las fuerzas que vienen como flechas ahí, P1, P2, si esas fuerzas van a lograr destruir, ¿no? Las fuerzas son como cuchillos y el concreto es, como les digo, como papel. Y el papel, cuanto más grueso es, reacciona mejor, ¿no? Cuanto más altura tiene el concreto, va a resistir mejor. Entonces, para eso vemos las cortantes, ¿no? Y a ver los momentos, ¿para qué vemos los momentos? Otro voluntario. Maite, ingeniero, para A poder ver, determinar la cantidad de aceros que vamos a utilizar. claro. El momento nos va a determinar qué flexión existe, cuánto de flexión existe. Entonces, para que no haya roturas por flexión, tengo que poner acero y para eso son los momentos. Entonces, dicho eso, podemos ver mm, ahí el gráfico. ¿Y qué estamos hallando en ese gráfico? A ver, porque ya hemos hecho esto anteriormente.
El procedimiento de cálculo, a ver, les hago recordar el procedimiento de cálculo y ya me dicen para qué. Lo que se está haciendo es la reacción del suelo, que son pequeñas reacciones, o sea, son individuales, se está dividiendo en sectores. Esos sectores tienen una cierta cantidad de reacción que suben hacia arriba, o sea, son flechitas hacia arriba. Todos los rectángulos van a ser reacciones hacia la parte de arriba, mientras que los pesos P1, P2 van a ser reacciones hacia abajo. Entonces se está calculando primero un valor Q en kilogramos por metro y lo multiplicamos por la distancia de cada rectángulo y nos manda una reacción hacia arriba. A ver. Vamos a preguntar así para que estarán observando, ¿no? Vaca Pacho, ¿cuántas reacciones vienen de la edificación hacia el suelo? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Para que te ponga tu punto. Ya está, muy bien. Sabana Hugo. Presente, ingeniero. A ver, el suelo, ¿cómo es la reacción? Me ha quedado mudo. Yo puedo responder, ingeniero. ¿Cuál es ¿Qué su nombre? ingeniero Coaquelca? Salazar, ingeniero. Salazar, a ver, Salazar. Es uniforme, ingeniero. Es uniforme. ¿Las flechas hacia dónde son? Hacia arriba, ingeniero. Hacia arriba, ¿no? Es uniforme. Hay miles de flechas que están apuntando hacia arriba. Voy a dibujar una flechita así para que se den cuenta. Flechita. Esa flecha son varias flechas. O sea, miles de flechas que van hacia arriba, así. Una tras otra, así. Ya, y para poder analizar en cuántos grupos de flechas estamos organizándonos, a ver, Lutar y Edith, Ingeniero, en tres, en tres, no. ¿Cuántos en cuatro, rectángulos hay? En cuatro rectángulos hay, es que ¿no? es pequeño, o sea, que no sé. Cuatro rectángulos. ¿Por qué las flechas de arriba nos lo dividen en cuatro? Pues tres parten en cuatro grupos de flechas. Y esas van a ir hacia arriba. Y van a tener un valor, ¿no? Ahora vamos a ir preguntando a Quispe, Cristian. Sí, ingeniero. A ver, Cristian, ¿cómo calculamos esos rectangulitos, ¿no? Grupos de flechitas que van hacia arriba. Es Q, Q que es igual a R sobre la base Ya, por 1.35 sería para el lado que es que mide 1.35, ¿no? el ala. Pero en general, ¿qué es 1,35? Es la distancia. Claro, es la distancia, la longitud que tienen esas reacciones, ¿no? Por 3, por 2, por 0,5. Entonces así se va allá las reacciones hacia arriba. Ahora vamos a calcular los momentos. A ver, ¿cómo calculamos los momentos? Los momentos empiezan en 0 y terminan en 0. ¿Cómo se calculan los momentos? Acá falta un cálculo. A ver, vamos a
Voy a copiar esto para poderlo hacer mejor un poco. Todavía no me está gustando. Vamos a ver, digamos, esfuerzo y nos vamos a olvidar de estas distancias todavía. Nos vamos a olvidar. No quiero saber nada todavía con eso. Entonces, ¿cómo calculamos esos valores, no? ¿Cómo se calcula? A ver, vamos a poner así ya. Me gusta esa imaginación, ese símbolo. Por ejemplo, ¿cómo se calcula ese 1071? ¿Cómo se calcula el 1071? Tienen que empezar a decirme, ¿ah? Porque si no me dicen, yo mismo les voy a hacer hablar. A ver, 1071, ¿cómo sale Limachi Richard? Ingeniero, es el, es el Q que hemos hallado de 7141.20 por 0.15. Nos sale 1071.18 kilogramos. O, en otras palabras, empieza en cero. El primer rectangulito, el más pequeño, las flechas son hacia arriba. Entonces lo suman, ¿no? 0 más 1071.18, eso sale 1071.18. Y de ahí viene eso. A ver, el de abajo. A ver cómo sale este choque Shirley. Presente, ingeniero. A ver cómo calculamos ese valor de abajo. Ya para el de abajo, ingeniero, utilizamos la fuerza de P1, que es 10.711.8 kilogramos, y lo restamos 1.071.18. Y ahí ya nos sale nuestra. 1071.18, correcto. Sí, Y de ahí sale 9.641 640 kilogramos. kilogramos, ¿no? Sí, En otras ingeniero. palabras, como las flechas de abajo lo habían subido hasta arriba, la fuerza que viene en P1, como va hacia abajo, lo va a bajar. La P1 lo baja hasta abajo. Entonces, ese efecto hace que pase la línea del eje y termine en 9.641, pero en la parte de abajo. Ahora, ¿qué va a suceder? Este rectángulo, a ver, lo voy a poner, vamos a ponerle, no, este no es. Le vamos a, donde están las flechitas, esas dos flechitas, todo ese rectángulo va a subirlo hacia arriba. Entonces, ¿cómo calculamos 11.783? A ver, acá quiero llamar a Condori Ever. Sí, ingeniero. ¿Cómo calcularíamos ese 11.783? Bueno, sería 21.423.6. Le restaríamos el calculado que teníamos, que es de 9.641. Ajá. No tengo más detalles, pero de repente decimales, pero eso nos tiene que dar 11.783. Ese valor
sube hacia arriba porque la fuerza de 21.000 está con dirección hacia arriba, ¿no? Y hago un último cálculo, a ver, ya para terminar. La siguiente semana vamos a continuar. A ver, ¿cómo sale ese 9.641? Limachi Richard. Sí, ingeniero. ¿Cómo sale ese 6.941? ¿Cuánto vale P2? P2, ingeniero, 21.423.6 menos 11.783. ¿Y eso cuánto sale? Más o menos. Sale 9.641 kilogramos, ingeniero. Ya, jóvenes. No sé si saldrá exactamente. De repente varía un poco. De repente varía un poco. Pero es más o menos la forma que se calcula. De repente tengo más decimales, por eso le puede cambiar de repente un determinado valor. Pero es más o menos, esa es la forma de cálculo. Bueno, el día de mañana es es a las citas, ¿no? Es 3 de mayo, supongo que van a decretar feriado mediodía y entonces va a ser difícil que hagamos clases. Nos estaríamos viendo la siguiente semana. Vamos a terminar de resolver. Espero que he notado un poco mejor a ustedes que los chicos de la clase De la B. de la B. Porque les preguntaba y estaban como perdidos. Algunos, no todos, pero hay varios. Inclusive en su misma clase acá hay algunos que están medios perdidos. Entonces estamos repasando y siguiente martes repasaremos un poco más y ya va a quedar y tienen que practicar. ¿Para qué? Para un nuevo día de prácticas que vamos a seguir resolviendo, ¿no? Ahora ya no de solamente dos, sino vamos a trabajar con tres. Así sería, joven. Entonces, dicho esto, si no hay más consultas, una consulta, duda, murmuración, ya que no dicen nada, los voy a... Ingeniero, Sí, una consulta. En la práctica que nos dio, vi que había una parte donde marcaba dos zapatas centrales. y pues Ese para que caso, ¿cómo se piensen era trabaja? pues, ya, A mí no me tocó, le tocó a otros compañeros, pero yo vi, pues me yo puse a vi que han pensar cómo se hace. sufrido, yo vi que han pensado. Ya, ya, en todo caso, vamos a terminar de calcular esto. Vamos a llamar a ver cómo sale esto, aunque ya lo he terminado. Y me faltaría el último, ¿no? A ver, este último, 9.641. ¿Cómo sale? Ya que no dicen nada. La carga número P2, ¿no? P3, perdón. Menos el 11.000 que existe, nos sale 9.641. Y el cero también se calcula, ¿no?
El 0 es 9641 menos 9641. Bueno, dicho eso, pueden capturar la imagen y voy a pasar al dibujo para explicarles lo que su compañero estaba preguntando. Acá está el dibujo. Diagrama de esfuerzo de corte. Cálculo de X por relación de triángulos X. Ya. Hola. ¿Dónde nos hemos quedado? Que lo ha regresado hasta ahí. La clase pasada creo que les dije acá que diseñen una zapata que era combinada de así creo que les dije. La pregunta es, ¿cuánto de ala tiene que ir y a qué lado? Y eso depende de los pesos. A ver, ¿qué pesos hay en esa zapata? Pérez, Jonathan, Presidente ingeniero, el peso de la columna y de la columna, ingeniero, ¿De cuáles columnas habría? de dos columnas, ingeniero, ¿Cuáles son? eh, A2 y A3, ingeniero. Ya. A ver, para los que han diseñado eso, que eran los últimos, los pesos de A2 y A3 eran iguales. Sawa y Abar, Presente, ingeniero. los pesos de A2 y A3 eran iguales. Creo que sí, ingeniero. Sí eran iguales porque tenían una misma área tributaria. Ya estarán anotando lo que estoy hablando, ¿eh? Si tienen el mismo peso, tienen la misma ala. Tienen la misma ala. Tienen la misma ala. Si la ala no existiera, la ala puede ser 0 o puede ser los 15 centímetros del ancho de la columna normalmente. Entonces ya tienen que hacerlo por criterio el ancho o el largo, perdón. Mientras el ancho ya lo definen según el largo. Si quieren, también han podido tomar un ancho cualquiera. Pero como los dos son iguales, el ancho tiene que ser lo mismo en ambos lados. ¿Está claro? Salazar Arturo. Claro, ingeniero. Cuando los pesos son iguales, las alas son. Es lo mismo, ingeniero. A ver otra vez, José Arturo. Si los pesos son iguales, las alas son Son iguales, ingeniero. iguales. Ya. Ahora vamos a explicar un pero que no estaba en el caso anterior. ¿Qué pasa si P2 es menor que P3? El peso de P2 es menor que el peso 3. El ala sería mayor sería mayor para el lado del 3A. Del 3. Ajá. Si el A3 es mayor, el ala tiene que estar al lado del A3. Va a tener al otro lado de preferencia, ya no le pongan ya no le pongan ala.
y automáticamente en el cálculo les va a dar ala al otro lado. A ver, ¿qué pasaría, Paredes Iván? Paredes Iván, ¿qué pasaría si P2 es mayor que P3? El ala sería más grande, ingeniero. ¿En dónde? En el P, en el A3. Ah, A2, ingeniero. No, en el A2, A2, ingeniero. A2. Si el peso mayor es en A2, el ala es en A2. O sea, el ala siempre sale donde hay más peso. El ala siempre Sería sale, lados contrarios, ingeniero, ¿no? Si en el A2 es mayor, en el otro es menor. claro, pero siempre va a salir donde hay más peso. Por eso es que, por ejemplo, si juntara acá 3, el A4 tiene menos peso, entonces el ala sale en el lado de A2. ¿Y qué pasaría si combino los 4? ¿Dónde debería el ala? Mesa, José, Presente, ingeniero. ¿dónde debería el ala? Si es que no hay espacio en el terreno, creo que ahí nada más quedaría, ingeniero, porque ya es colindancia ya con el vecino. Pero hay un problema, siempre tiene que haber ala, o no siempre. ¿En qué casos no hay ala? Cuando no hay mucha carga, ingeniero, en ese lado. Ya les he explicado cuando no hay ala. Cuando son iguales esas cargas. Cuando son iguales, y en este caso son iguales, Sí son iguales, ingeniero. sí son iguales. La señorita que dijo cuando son iguales, ¿cómo se llama? Clariflores, ingeniero. Muy bien, muy bien. Como son iguales, solo de fijarme me doy cuenta que A2 y A3 son iguales. Y A1 y A4 son iguales. Entonces está equitativo. Pues como son equitativos, no necesita ala. No necesita ala y se puede distribuir a ese tamaño y ya solo se dedican a determinar el ancho nomás. Bueno, ya quedó, creo, explicado. ¿Alguna duda? Ya superada la duda, entonces los dejo para la siguiente semana. Ingeniero, disculpe, buenas noches. Sí. ¿Qué pasaría si diseñáramos las zapatas de la fila número 4? ¿Sería lo mismo? ¿Sin ala? Supongamos que lo juntamos todos los ¿Cuál tres, fila ¿no? número 4? De la número 4 de la vertical, de la con línea azul. Eje 4. Eje ¿Qué dice? 4. Correcto, correcto. Eje Quiere 4. decir así, ¿no? Eje 4. Eso sería lo mismo. Claro, porque B tiene un peso y está a la mitad. Y C4 y A4 pesan lo mismo. No Entonces, tendría nada que ver las cargas que se van a aplicar por la las losa. cargas son iguales. No, me refiero, digamos, supongamos en el caso extremo que en el paño número en el lado ¿Qué carga 16. externa? ¿Qué paño? Estamos viendo ese dibujo. Las áreas tributarias de C4 y de A4 es lo mismo. Claro, pero podría variar el peso por metro Ya cuadrado, podría ¿no? La variar. losa. ¿Cómo Ajá. podría variar el peso? Por ejemplo, Aplica. la distancia ya no sería 4 por ejemplo, de B a C. Digamos que 5. A ver, voy a poner ya. 5, vamos a ponerle ya para que se lo queden. 5 metros ya. Eso mide 5 metros. ¿Qué pasa? ¿Cuál es Aumenta más? su,
¿Cuál? Claro, aumenta el peso. ¿Cuál es más pesante? ¿C4 o A4? C4. C4, porque tiene más área tributaria, es más pesante. Entonces sí va a tener un ala. Y el ala se va donde tiene más peso. Oh, qué suerte. No había sido colindancia, entonces puedo jalar más atrás. Y si fuera colindante, ¿qué? Si fuera mancaste, pe, tienes que redistribuir tus columnas para que el peso En sea ese caso, equitativo. ingeniero, sería si tocaría a la calle para que tenga ala. No, eso puede ser detrás, puede ser de repente un cachón atrás, entonces se le puede poner ala, ¿no? A uno que no haya construido, ahí sí. Sí. O si no, en la parte de adelante. Si eso es la parte de adelante, tienes que dejar de construir hacia adelante. Tienes que hacer un retiro. En otras ciudades está obligatorio hacer el retiro. En Puno, más bien, nadie respeta el retiro. Y está todos al borde de la calle, hacen conchudos. Al contrario, invaden vereda. Sí, va en vereda. Bueno, dicho eso, yo creo que ya está entendido. Otra pregunta más, ya estoy con ganas de responder, ya. Dije, deberíamos hacer estructuras más grandes, dije, y Sí, lo mejor más es hacer columnas. combinado, zapatas Sí, sí. combinadas. Esa es la solución, la mejor solución. Hay zapatas aisladitas, no. Mínimo zapatas aisladas si van a querer Ingeniero, poner estaba viga revisando libros y de cimentación. afectaba las cargas por sismo. ¿Qué cargas por sismo? Las cargas por sismo son O sea, por las todo lado. cortan al rato de hacer las cortantes, al rato de hacer el análisis nodal, entonces afectaba lo que es las cortantes, ¿no? Y podían aumentar las dimensiones de las columnas o si no, de las zapatos, de acuerdo a lo que la necesidad, ¿no? De acuerdo a la necesidad de la estructura. Habría que ver lo que estás hablando, tendría que corroborar porque el sismo, por lo general, no destruye las zapatas, destruye las columnas, rompe las columnas. Lo más débil en el sismo son las columnas. Si las zapatas se combinan, se rigidizan mucho más. En un sismo no se rompe la zapata, se destruye la columna. La columna es la que se tiene que reforzar. De repente un análisis tiene que hacerse porque ahora las cimentaciones se conectan con muchos casos con las columnas mediante métodos especiales, ¿no? Ya no hay conexión directa entre la zapata y la columna, sino hay ¿qué se llama esto? Hay un lazo disipador. Aislante, ingeniero. ¿Cómo? Aislante sísmico. Sí, eso es la palabra correcta. Hay un aislante sísmico que se coloca entre las zapatas y las columnas. Y eso es lo más moderno que está viendo. Entonces ya desconecta porque lo que sucede es las zapatas se mueven a otro, ¿cómo diríamos? A otro ritmo que las columnas y ahí se rompe, pues. En Otra cambio, frecuencia, ingeniero. En otra dirección sería. en otra dirección, a otro ritmo, pues. El otro Ujú. está bailando salsa y las columnas están bailando rock. Entonces se rompe, pues. En Es cambio, con cierto. ese disipador se amortigua la salsa con el rock y ya no se cae de la edificación. Ya, Pero ingeniero, las vigas de amarre cumplen esa función, pues ingeniero. ya amarre. En la zapata, las Por vigas eso, ingeniero, de en amarre cada zapata, trabajan con la zapata, de lado a lado, se ponen pues vigas de amarre en pero construcción. eso no Y tiene eso nada que también ver con el ayuda sismo, pues. a de repente Para amortiguar, ¿no? que se evite el sismo, si quieren trabajar y evitar sismo directo de repente utilizando columnas, las columnas se convierten en muros de corte. Los muros de corte son más resistentes que unas simples columnas. Ahora, no por lo que ahora van a poner viga de amarre, van a poner una columna de 25 por 25 y van a querer que soporte el sismo, no, eso va a ser un chiste, pero. No, no, ingeniero, o sea, el cálculo de las columnas ya se dan, ¿no? Dependiendo al área y a la carga que va a soportar por piso. Sino yo le decía, las vigas de amarre también cumplen con esa función, lo que indicaba el compañero, ¿no?
en función de apoyar sísmicamente, sí, de cierta manera, ¿no? Apoyen, pero no es vital. Cuando hay sismo no se rompen pues, las vigas de amarre, no se destruyen las cimentaciones. Lo que se destruyen son las columnas y siempre las del primer piso. Siempre las del primer piso. Y se rajan eso primero segundo y se cae todo, ¿no? Se cae todo. Bueno, jóvenes, ya Ya, Inge, gracias por el... nos estamos viendo ya. Otra vez me está volviendo la gripe. Ojalá que ya sane. Parece que ese es el COVID viene con yapa. Y ya estoy 3 semanas que sigue la garganta nos renega. Ya jóvenes, hasta la siguiente semana. Mañana vayan a las salacitas con confianza. Hasta luego. Listo, ingeniero, Buenas noches, gracias. Inge. Cuídese. Hasta luego, hasta luego. No deje que sea crónico, Inge, es peligroso. Sí, sí, gracias. Hasta luego, Inge. Buenas noches.